hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana, a cada uno de ustedes que está aquí presente y también que el Señor bendiga a quienes están conectados a través de la transmisión de este culto. Doy gracias al Señor porque me ha tocado en esta oportunidad también compartir la palabra con ustedes, la palabra del Señor, en esta línea de predicaciones que tenemos, que es Caminando en la Gracia del Señor. Y en esta oportunidad vamos a ver el poder de Dios en mi vida práctica. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en tu vida día a día? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo nosotros percibimos que el poder de Dios está en nosotros? Una de las cosas que vimos la semana pasada, ¿no quiere avanzar? Que el poder de Dios se mueve en tres áreas, no específicas, hay más, pero en tres áreas fundamentales. Entendemos que la gracia es poder de Dios sobreabundando en nosotros. O sea, la gracia no solo abunda en nosotros, sobreabunda. Si nosotros tenemos conciencia de que la gracia de Dios es poder de Él en nosotros, que está a nuestra disposición para usarlo cuando pasamos momentos complejos, difíciles. Ese poder de Dios que derrota nuestras debilidades. Nosotros tenemos debilidades. Cada uno de nosotros sabe dónde el zapatito le aprieta. Todos tenemos debilidades. Bueno, es el poder de Dios, la gracia de Dios que derrota esas debilidades. También el poder de Dios derrota las acusaciones del enemigo. El enemigo siempre, hermano, siempre, no cansa, siempre nos está acusando. Ve cada cosa que tenemos nosotros, incluso nuestro propio pensamiento, y nos acusa. Pero la palabra del Señor dice que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que aboga por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también el poder de Dios, la gracia de Dios, ese poder nos permite vivir una vida nueva en Cristo. Y eso es algo diario, todos los días. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir una vida nueva en Cristo. Si usted no la está viviendo o considera que no la está viviendo, es porque usted no ha tomado la decisión, porque Cristo siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto. El problema lo tenemos ¿dónde? En la carne. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra del Señor. Con estos tres puntos en mente, vamos a ver el pasaje que vamos a leer hoy día. Hebreos, busquen su Biblia, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a estar leyendo una porción más bien amplia del versículo 1 al 15 y vamos a tomar de ahí una sección para lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, yo voy a leer en la nueva versión internacional, porque la versión Reina Valera tiene no quiero decir un error, ¿ya? No quiero decir uno, sino una interpretación un poco errónea en algún punto específico que ha hecho que muchas personas piensen que la salvación está en juego, que la salvación se puede perder, ¿ya? Pero no es así. Entonces voy a leer en la nueva versión internacional, usted lea en la versión que usted tiene ahí, ningún problema. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, también nosotros estamos rodeados de una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la diestra o a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo.
en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre, como lo hizo Jesús. ¿Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Los que soportan es para disciplina, pues Dios está tratándolos como hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay que en el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los veneramos o los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre los espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. No sé si a usted le gusta ser entrenado en la disciplina, pero el Señor dice que es buena. Versículo 12. Por tanto, renueven sus fuerzas, la de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque. Este es el punto en que la Reina Valera dice para que la pierna coja no se salga del camino. Y desde mi perspectiva eso es un error. ¿Bien? Para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, hemos dado lectura a esta porción de tu palabra y tomaremos una sección de ella, Señor, para tratar algunos aspectos que tienen que ver con la corrección y la disciplina. Te ruego, Señor, que tú unjas mis labios y que cada palabra no emane de mi corazón, sino del corazón tuyo, para que, Padre, pueda producir el efecto que tú esperas en cada uno de los que aquí están presentes y también de aquellos que están viendo la transmisión en vivo y los que verán a través de las redes sociales. Te damos gracias, Señor. Háblanos en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. Dispón que nuestro corazón, Señor, sea abierto espiritualmente, que nuestros oídos, Señor, puedan oír lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. En esta mañana. Amén. Esta sección que nosotros hemos tomado, el capítulo 12, ¿ya?, es una exhortación que el autor hace a los hermanos y forma parte de una línea argumentativa que comienza en el capítulo 11. El capítulo 11, ¿ya?, se conoce como el Salón de la Fama de los Santos, o la Galería de la Fe, o los Héroes de la Fe, y otros títulos que se le han puesto. Porque efectivamente es un recuento conmovedor de fieles del Antiguo Testamento que dieron testimonio de la seguridad dada por Dios en el presente de una realidad futura. Voy a repetir eso. Ellos dieron testimonio, ¿ya?, de la promesa de Dios en una realidad que ellos estaban viviendo súper difícil, súper complicada, llegaron a dar su vida por eso, ¿no es cierto? Pero tenían tan claro esa realidad futura que había sido prometida que fueron capaces de dar su vida por esa promesa. Ya usted puede ver hacia dónde nos vamos a dirigir con este mensaje. Ellos tenían la convicción de algo que no vivían. Tenían la convicción de algo que esperaban. Que espiritualmente ellos sabían que eso iba a ocurrir.
Esto demuestra, amados hermanos, y primer punto importante, esto demuestra que la fe no se basa en evidencias empíricas. La fe se basa en las promesas de Dios, en lo que nosotros creemos de Él. Yo no tengo que verificar algunas cosas para decir que tengo fe. Eso es andar por vista, no por fe. Nosotros creemos las promesas de Dios. El Señor dijo que iba a venir. ¿Cree usted que va a venir? Va a venir, porque Él lo dijo. Creemos en eso. ¿Está dispuesto a dar su vida por eso? Las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas. De esta forma, este capítulo 12 comienza diciendo: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de esta grande nube de testigos, o sea, de todos los héroes de la fe que salen expresados en ese capítulo 11, que no son todos, hay muchos más, pero se nombraron solamente a esos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Está asediado usted por el pecado o no? Todos nosotros nos asedia el pecado. Y vamos a ver que hay fuerzas que luchan contra nosotros, externas, pero también internas. Luchan contra nosotros. Tenemos una lucha interna entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, no me quiero adelantar, pero vamos para allá. Despojémonos entonces y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esta carrera que tenemos por delante? Mantenernos firmes y las convicciones de fe en el Señor Jesucristo y en Dios. Esa es la carrera que tenemos. Que frente a todas las circunstancias actuemos como verdaderos creyentes en Dios. Que cuando el mundo se nos viene encima, actuemos con la fe de que Dios tiene control de todas las cosas. Esa es la senda que tenemos que caminar con perseverancia. Puesto los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Que por el gozo puesto delante de él, menospreció todo lo oprobio y sufrió la cruz. Ahora, cuando leemos ese pasaje, pareciera, o algunos interpretan, de que tengo que tener la fe en un Jesucristo que está por allá lejos, en el cielo. No. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que está en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo está en nosotros, está acompañándonos en la lucha cotidiana, está acompañándonos en el momento más complejo de nuestra vida. Ahí está Él. Su palabra dice, y permea toda la Escritura: no te desampararé ni te dejaré. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No se trata de sentir que Él está, porque normalmente no sentimos. Se trata de creer y vivir en función de que Él sé que está aquí. Este Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores que se ensañaron con Él hasta dejarlo desfigurado en la cruz, no es como el Jesús que nosotros vemos enterito. Era prácticamente casi una masa amorfa, porque estaba tan desfigurado. Dice que las coyunturas se desarmaron, se separaron una de sí. Es tremendo. El autor toma esta situación para animar a sus lectores a resistir, porque aún, como dice el versículo, no han llegado hasta la sangre. Es decir, aún no hemos llegado nosotros a dar nuestra vida por el Señor. Por lo tanto, tenemos todavía capacidad para seguir resistiendo y seguir adelante. Antes de pasar a revisar un poco cómo este poder de la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida práctica, veamos dos situaciones particulares, entre muchas de la Escritura, que tienen que ver con estas preguntas. Señor, ¿qué quieres de mí? O, ¿qué quieres que haga? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta en alguna oportunidad, pero debería hacerla. Señor,
te acepté como mi Señor, Salvador, creo en ti, estoy en el camino, esto es lo que yo creo que hay que hacer. No, no, no. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? En mi realidad, en mis circunstancias, en lo que estoy viviendo, en el proceso que llevo de crecimiento en mi vida, física, emocional, social, etc. ¿Qué quieres que haga? Hay un par de personajes que hicieron esta pregunta. Saulo de Tarso. Si usted quiere ver en Hechos capítulo 9, la historia de Saulo de Tarso y cómo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a uno de los más grandes apóstoles y predicadores del Evangelio. Dice el verso 9, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, el camino será a todos los que seguían el camino de Jesús, ¿ya? A los cristianos, ¿ya? A fin de que si hallase alguno de estos hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la intención que tenía Saulo de Tarso. Él era uno de los importantes miembros del Sanedrín y pide carta a los magistrados, a los sacerdotes, y viene a Damasco para llevar presos a cualquier persona, sea hombre o mujer, que se dijera cristiano o que reconociera que era cristiano. Pero yendo por el camino, sabe la historia, ¿no es cierto? Una luz tan grande, tan fuerte, tan clara, que incluso lo botó al suelo. Y esa luz, Pablo hace la siguiente pregunta. ¿Quién eres, Señor? A mí me llama la atención los términos. Nadie puede llamar al Señor Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Saulo de Tarso, religioso, pero de tomo y lomo, adelantado en sus contemporáneos, dice la Escritura, fariseo de fariseos, pero pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús le responde, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, yo creo que Dios espera que cada uno de nosotros, en algún momento del tiempo, digamos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? Señor, ¿qué quieres en esta circunstancia que yo estoy viviendo? Jesús le dice simplemente, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo no me habría quedado conforme. Bueno, no, Señor, pues, dame detalles, pues, dime, ¿qué voy a hacer? Pues? No. Él, humildemente, todo el orgullo de ser uno de los principales del Sanedrín se cayó en 2 segundos. Y llegó y entró a la ciudad. Y quedó ciego por 3 días. Y no comió ni bebió. Algunos le llaman a eso ayuno. No comió durante 3 días. Y estuvo ahí. Una de las cosas que me resulta interesante de esa historia, dice el verso 10 de Hechos 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando usted escucha la voz de Dios, dice, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me quieras pedir, aunque ello implique todos los sacrificios que tenga que hacer. Este hombre dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo,
levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, ¿qué estaba haciendo Saulo en ese momento? La Escritura dice, y él aquí ora. Saulo no estaba solo ayunando, estaba orando. Estaba buscando en el Señor la respuesta a la segunda pregunta que él había hecho. Señor, ¿qué quieres que haga? Bien, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Perfecto, entonces él fue, ayunó y oraba. Pacientemente, igual que nosotros, pacientemente oramos hasta esperar la respuesta del Señor. ¿Ah? Ananías, que conocía los antecedentes de Saulo de Tarso, dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías dijo, no, estás loco, Señor, yo no voy. Ananías fue. No puso excusas. Aparte de, Señor, tú conoces los antecedentes de este hombre, ¿no es cierto? Ha matado a un montón de gente y todos los males que ha hecho a la iglesia, a todos los que creen en ti. Pero si tú me dices que voy, yo voy. Y fue. El último cosa, antes de entrar en materia, pero el último cosa que me llama la atención es que cuando entra Ananías a donde estaba Saulo, en la casa de Judas, en la calle que se llama Derecha, entra y le dice, hermano Saulo. ¿No le llama la atención? Lo reconoció inmediatamente como un hermano en el Señor. Que mataba a los cristianos, que los llevaba preso. Ahora le dice, hermano Saulo. ¿Cuántas veces nosotros prejuzgamos a las personas? Ni creo que sea cristiano, por cómo se comporta. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿para qué? Para que recibas la vista, recuerda que estaba ciego, estuvo ciego por 3 días, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto me llama la atención. Si yo fuera asambleísta, diría, ¿cómo? Si él no buscó la llenura del Espíritu Santo, si él no buscó el bautismo en el Espíritu Santo, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Es muy probable, amados hermanos, que nunca haya hecho estas preguntas. Es muy probable que el evangelio que te predicaron era de un Dios amoroso, un Dios que te ama tal como eres, que no tienes que cambiar y que tiene un plan maravilloso para tu vida, y te emocionaste con una predicación hasta las lágrimas. Pero llega el momento en donde, lleno de emoción, se hace el llamado para que pases adelante o levantes tu mano para ver si te conviertes al Señor y recibes a Cristo en tu corazón, ¿ya? Y haces la oración de entrega. Hasta ahí todo bien. Después te empiezas a congregar, tu vida comienza a avanzar hasta que te encuentras con una realidad muy diferente. El mundo que empiezas a vivir no es el mundo de Bilsipap. En el Evangelio las cosas no son así, que todo va a marchar súper bien. Ahora uno dice, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podría ser de que, una vez alguien me preguntó, ¿por qué los cristianos tienen que sufrir? ¿No deberían sufrir solamente los impíos? ¿Por qué si nosotros somos hijos de Dios tenemos que sufrir? Cuando chocamos con la realidad que la vida cristiana no era el mundo Bilsipap, sino que esa realidad es muy diferente, en Juan, el Señor Jesús, capítulo 17, ora por sus discípulos
incluidos nosotros, y dice: Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vivimos, amados hermanos, en un mundo caído, en una sociedad alejada de Dios, y que cada día se aleja mucho más, que no considera a Dios, y por el contrario, se aleja más y más y va en un camino que es como un precipicio directo a su autodestrucción. Entonces, como creyentes, nosotros vivimos contraculturalmente. Nosotros no vamos con la cultura. Nosotros no vamos con la corriente de este mundo. Vamos en contra de la corriente. Cuando el mundo llama a todas las cosas buenas, sabiendo que escrituralmente no es bueno, es malo. Vivimos en un mundo que es contrario a todos nuestros principios. En medio de esta realidad luchamos contra nosotros mismos. Nuestra carnalidad es una permanente lucha que tenemos en nuestro corazón. Pablo en Romanos capítulo 7 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? ¿Qué ley encontró Pablo en su propia vida? Que el pecado está en nosotros. Esa es una ley. Porque estamos en una naturaleza que aún lucha con las obras de la carne. Hemos sido transformados, hemos sido santificados, sí, eso es cierto, pero tenemos una lucha con nuestra carnalidad. Tenemos también una lucha con las fuerzas externas que nos agobian, con su pecaminosidad. ¿Cuántos cristianos han abrazado la equidad de género? ¿Cuántos cristianos han abrazado los matrimonios homoparentales? ¿Cuántos cristianos han abrazado la ideología de género? Pero la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, nada en medio. Nada en medio. Luchamos con fuerzas externas y luchamos con nuestras propias obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, solamente por una muestra, capítulo 5, verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, no sé si alguien quiere llevar una notita, pero adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. De hecho, el mismo Pablo en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo, 1, 29 al 32, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, se me agarraron los dedos, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las hacen. Tenemos una lucha interna con nosotros mismos, con nuestra naturaleza. Yo espero que ustedes no luchen con todas estas cosas, digamos.
O sea, algunas nomás, pues, no todas. Por eso Dios, que conoce todas las cosas, en este pasaje nos alienta, nos cuida, nos ayuda y nos guía con su palabra. En el verso 12 dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. El punto importante acá es reconocer que las situaciones que nos toca vivir forman parte de la disciplina del Señor. Hermano, si tú estás pasando un momento difícil y complejo, primero, tienes que saber que Dios está contigo. Y segundo, tienes que saber que a Dios no le ha sorprendido lo que está viviendo. Oh, ¿le pasó algo esto a Miguel? No. Dios no es así. Él está en control de todas las cosas. Y lo que estás viviendo forma parte de la disciplina del Señor. Si Jesús fue aborrecido y sufrió todo lo que sufrió y llegó hasta la sangre, pero nosotros aún no hemos resistido hasta la sangre. Nosotros vamos por la senda y las huellas de Jesús. Si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo formados a la imagen ¿de quién? A la imagen de Cristo. Estamos siendo formados a su imagen. Por lo tanto, hay tantas cosas de mi propia naturaleza que tienen que salir de allí. Tantas cosas que tengo que dejar de lado. Tantas cosas que debo dejar de pensar, que debo dejar de mirar, que debo dejar de tocar. Sí, mi amor, tiene razón. Amén, dijo. Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tremendas dificultades que las fuerzas se nos debilitaron a causa de las circunstancias? Algunos llegamos al punto de que ya no podíamos ni siquiera levantar los brazos para cantar una alabanza, o lo que pasa generalmente, me aíslo. No me reúno con los hermanos, no vengo a las reuniones, me quedo solo en casa. Obviamente aparece el televisor y las películas, me empiezo a entretener, porque quiero salirme de la situación y de la exigencia que tiene mi vida personal. A pesar de todo lo que uno tenga que soportar y las circunstancias que me agobian, Dios está ahí sosteniéndome sin que lo sientas, sin que lo perciba, pero Él está. Y te dice, renueva la fuerza de tus manos débiles, de tus rodillas temblorosas. Sigue caminando por la senda que Jesús abrió. Verso 13 dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Amados hermanos, el camino que nosotros estamos recorriendo es un camino que ya Jesús vivió. Él lo pasó. Él abrió esa senda. Nosotros tenemos que construir sobre esa senda, sobre sus pisadas. El punto aquí es que esta senda recta por la que tú tienes que caminar, la vas a dejar como herencia a tus hijos. Y también a tus nietos. Entonces tú eres responsable de cómo educas a tus hijos en esta senda que estás construyendo sobre la base de la senda de Jesús. Hermano, eso no es menor. La responsabilidad que tenemos nosotros de educar y de enseñar a nuestros hijos desde pequeño por los caminos del Señor, por los caminos de Dios. Esto es importante porque nosotros tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Y no iba a hacer esta pregunta, pero la voy a hacer igual. ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Están en los caminos del Señor?
¿O los soltaste hace mucho tiempo porque, bueno, ellos son dueños de sus propias decisiones? Tampoco estoy diciendo que tienes que imponerle el Evangelio. No, el Evangelio se enseña, se educa desde pequeño. Pero, si no lo hiciste, aún hay tiempo. Mientras ellos vivan, aún hay tiempo. Acércate a ellos. Diles cuánto los amas. Y dile que Jesús los ama mucho más que tú. Y que aún hay esperanza para ellos. A veces invertimos toda nuestra vida en darle una buena educación, un buen colegio, una buena universidad, pero no nos hemos dedicado intencionalmente a encaminarlos en la fe. Hay una cosa que estaba en mi mente mientras estaba preparando este mensaje, y es que alguien una vez me dijo, en el infierno va a estar lleno de buenas intenciones. Intenciones que no fueron una realidad, que no se llevaron a cabo. Yo quería hacer esto, pero no lo hice. Señor, yo quería, pero no lo hice. Pero también va a estar lleno de muy buenos profesionales, muy buenos técnicos que nunca se les predicó el Evangelio. Busquen la paz, dice el pasaje, verso 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Revisa tu vida y todo para que todos vean que has sido apartado para Dios. Usted sabe que ser santo, lo voy a sorprender aquí, ser santo no tiene que ver con ética ni moral. Ser santo tiene que ver con ser apartado para. Todos los elementos del santuario eran apartados para el servicio del Señor. Y nosotros hemos sido apartados de la generación maligna para servir a Dios de una manera diferente. Ahora, los principios morales de Dios son los que nosotros seguimos. Y esos principios son éticos y morales. Entonces, busquen la paz y la santidad. O sea, que todos vean que tú has sido apartado para un servicio al Señor y que reflejas las virtudes de aquel que te llamó. Si Dios nos separa para un servicio a Él, oye, debemos reflejar las virtudes de Él que nos llamó. Porque nuestras virtudes carnales no sirven. No sirven. Cuando la Biblia habla de amor entre los hermanos, habla de amor agape. O sea, un amor incondicional. Su definición está en 1 Corintios 13. No habla de un amor fileo. De este amor de amigos, de hermanos, de parientes. No. Está hablando de amor ágape. En donde yo no busco mi propio bien, sino busco el bien de mi hermano. Eso está diciendo. Ustedes han sido apartados para eso y deben reflejar esa gracia. Tiene que haber comunión entre nosotros, no división. Comunión. Ahora, ¿quién produce esa comunión? En nosotros. Si mi carnalidad, mi forma de ser, hace que yo piense primero en mí, segundo en mí, tercero en mí y cuarto en mí. Entonces, ¿cómo se hace eso? 2 Corintios, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 13, verso 14, cuando se está despidiendo dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, el Padre se caracteriza por ser amor absoluto, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es el Espíritu Santo el que genera comunión en nosotros y derriba las barreras que nos separan a los unos de los otros. Todas esas barreras, ya sean de piel, ya sean de idioma, ya sean de atributos, todas esas barreras, el Espíritu Santo los derriba para generar en nosotros comunión.
entonces nosotros, al ser apartados, debemos reflejar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, pregunta. Abra su mente lo que más pueda para pensar en la respuesta a esta pregunta. Yo no sé cuánto tuve que abrir mi mente para pensarla cuando escuché esta pregunta. Se la escuché a un pastor, se llama Sugel Michelin. Y dice, si tus amigos, tus colegas, tus compañeros de trabajo, en fin, tus vecinos, tu familia, tus compañeros de colegio o universidad, tuvieran que ponerte un apodo basado en lo que ellos ven en tu vida, en cómo hablas, cómo reaccionas, qué haces cuando te reúnes con otros hermanos en Cristo o cuando te reúnes con otros amigos, cómo vistes, los lugares a donde vas, cómo gastas tu dinero. Si ellos quisieran ponerte un apodo, ¿te pondrían cristiano? ¿Sería ese el apodo? O canuto, lo que sea, pero porque cuando hablan no pueden desconectar tu vida de aquel que te llamó. Esta persona tiene algo diferente. Este habla puro de Dios nomás. Este, como actúa, mira, no reacciona como reaccionan todos. Eso, hermano, eso es ser cristiano. ¿Por qué a los hermanos de Antioquía le pusieron por primera vez cristianos? Porque reflejaban a Cristo en su vida diaria. Te pregunto, ¿te pondrían ese apodo? ¿Te dirían realmente que tú eres cristiano de lomo y tomo? Asegúrense, verso 15, de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho. Hermano, esto es comunitario. Ninguno de nosotros vive su vida para sí mismo. Debemos vivir la vida nuestra para los demás, para los que son nuestros hermanos, para personas que buscan también servir al Señor igual que nosotros. Protección mutua, ayuda mutua, bendición mutua. Debemos procurar la comunión que produce el Espíritu Santo en medio del cuerpo de Cristo. Hermano, súmate, no te restes. Súmate. Hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que realizar, mucha obra que el Señor nos ha encomendado. Pero cuando nosotros empezamos a revisar con quién contamos, pero contamos, po. No que ya, no, yo me entusiasmo, voy una vez y después la otra, no, ya después no puedo, después no. Es que, me salió otro compromiso, así que no puedo ir. Súmate con la humildad que Pablo se dirigió a Damasco, sin preguntar más. Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a esa casa y espera. Nosotros debemos tener la misma actitud. Yo me ofrezco de voluntario. Díganme, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo servir más? Recuerdo que hace un tiempo atrás estábamos organizando una reunión de matrimonio. Y un hermano vino y se ofreció para participar. Oye, yo vengo aquí a ayudar. Dígame qué tengo que hacer. Solamente una cosa. No me manden a limpiar los baños porque no. Adivinen qué le hice. Ve a limpiar los baños, yo voy a ir contigo. Ya me perdí dónde voy. No dejes que tus raíces de amargura contaminen a otros. Si las tienes, porque es probable que alguno de nosotros tenga algo en su vida con lo cual ha luchado mucho tiempo, esté ahí, bueno, recurre a alguien maduro espiritualmente, que va a orar por ti.
que va a orar contigo. En una conferencia de pastores estaba varios pastores, dentro de los cuales estaba Miguel Núñez y también Sugel Michelén. Y Sugel Michelén contó de que efectivamente Miguel Núñez era su especie de confidente, y este lo llama para decirle a Miguel: ¿sabes qué? Estoy en esta semana pasando un mal tiempo, no estoy bien, tengo algunas circunstancias que me tienen medio complicado. Entonces Miguel Núñez dice: espera un segundo, no sigas. ¿Por qué no oramos al tiro? Oremos al Señor. No necesitas contarme todo el drama, todas las circunstancias. Ora conmigo. Oraron juntos. Si estás viviendo con algo en tu corazón, con algo que te tiene muy complicado, recurre a hermanos, a hermanas, piadosas, piadosos, maduros espiritualmente, que puedan ayudarte, que no te van a juzgar, sino que pueden ayudarte. El problema, cuando la raíz empieza a diseminar, cuando la raíz de amargura se empieza a murmurar, porque si tú vas a una persona que no es madura espiritualmente, oye, ¿sabes lo que me contó la María? O José me contó tal cosa, ¿en serio? Y empieza eso, usted lo llama cagüín, pero la Biblia lo llama murmuración. Y eso es muy dañino, porque es como una manzana podrida en medio de un cajón de manzana sana. Con el tiempo, todas las manzanas van a estar podridas. No permitamos eso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Todo lo contrario, recurramos a personas que tienen madurez espiritual para ayudarnos en las distintas luchas que nosotros tenemos. Para terminar, mientras el Ministerio de Música pasa, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Es muy probable que varios de nosotros, o alguno de ustedes, esté pasando por tiempos de disciplina del Señor, por tiempos complejos, por sufrimientos que no lo habían tenido antes, situaciones que agobian, no importa la índole y lo que opinen otros. Solo deseo que en esta mañana el mensaje es que tú puedas entender que Dios está contigo. Hermano, Dios está contigo. En medio de las circunstancias, Dios está contigo. Y te quiere ayudar. Y usa personas para ayudarte a ir contigo en el camino, a ir contigo en estas circunstancias. Tal vez sientas que estás muy cansado de todo lo que has caminado. Sientes que han cruzado un desierto y tienes tanta sed de Dios. Ya no quedan fuerzas, las manos caídas y las rodillas temblorosas. Y estás luchando, pero sufres en medio de esa batalla. Solo puedo recomendar esta mañana que te sumerjas en Él. Derrama tu corazón delante del Señor mientras cantamos esta canción. Pónganse en pie, por favor, vamos a cantar la siguiente canción.